Vamos a comenzar con los ejercicios de aplicación, la parte práctica de la materia de Principios de Economía, en este caso del módulo 3. Como hemos hecho en los módulos anteriores, vamos a repasar en primer lugar el esquema conceptual del módulo, donde están los conceptos más importantes y sus principales interrelaciones. Veamos en este módulo, que se titula La macroeconomía introducción. Entre los conceptos o ideas más fuertes se encuentran la renta o gasto total de un país, del cual se aborda muy detalladamente cómo se mide, qué está por detrás de este concepto, que después nosotros trabajamos fundamentalmente desde la óptica del Producto Interno Bruto, o PIB, como son sus siglas, que vamos a utilizar más habitualmente para hacerlo más resumido. Acá hemos trabajado y se analizan en detalle sus componentes, ¿sí? El consumo, la inversión, las exportaciones netas, el gasto público, cómo esto determina una función, para hacer justamente más sencillo, más fácil su análisis, que se denomina demanda agregada. La demanda agregada, interactuando con la oferta agregada, que va a ser una síntesis de la capacidad productiva, de la oferta que van haciendo todas las empresas que operan en una determinada economía, permiten analizar en un modelo bastante simple las fluctuaciones que se van dando en el corto plazo, ¿sí? En función de eso, poder identificar algunas medidas de política económica para tratar de que el resultado se acerque lo más posible a lo deseado y, en definitiva, atenuar tales fluctuaciones para que estos cambios no vayan generando cimbronazos en la economía. Esto por el lado de la medición, entonces, y la sistematización de la información. Y ahí es donde aparecen algunos elementos más de reflexión y análisis vinculados con estos conceptos. Tal como nos anticipaba un principio básico de la economía, justamente estas medidas de producción, de renta, de gasto, que son medidas reales, nos van a dar idea acerca de la riqueza y, en definitiva, del bienestar que una cierta economía va logrando en el tiempo. Ahora bien, no podemos obviar que tales medidas, como cualquier otro indicador, posee fuertes limitaciones. Recordarán ustedes situaciones tales como cómo nos engañan a veces las medidas como el PIB promedio, ¿sí? Que todo el trasfondo distributivo que puede haber ahí, cómo se contrapone a veces una serie de indicadores en crecimiento de producto de la economía, pero por detrás puede haber consecuencias ambientales muy graves. Eso también lo hemos presentado, ¿sí? Donde a veces el indicador por sí solo puede hacernos dar una cierta idea de bienestar, pero que cuando uno lo analiza más en detalle puede detectar algunas falencias que se están produciendo en ese sistema económico. También vimos otros casos tales como aspectos que no están medidos en el indicador. Una población asociada a esa economía que tiene cada vez mejor salud y por lo tanto gasta menos en salud. Bueno, a lo mejor nos parece que el PIB baja o que ese componente del PIB no está aportando gasto, pero en realidad estar más sano es algo bueno para esa sociedad. Es decir, que esto nos presenta algunas limitaciones, como yo prefiero decir, de estos indicadores, que son muy buenos para describir una situación, pero no absolutos. Entonces, ese es un primer ítem que hay que recordar siempre. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas veces ese PIB puede estar distorsionado, ¿sí? Cuando la medición del valor de cada uno de los productos o servicios que conforman esa producción del país puede estar afectado por inflación, ¿sí? Cuando se producen procesos inflacionarios y los precios están teniendo comportamientos conjuntos ascendentes, entonces la medida por sí sola nos puede estar indicando una especie engañosa de crecimiento. Parece que se está creciendo mucho más de lo que se crece en realidad. Para eso estudiamos en esta materia maneras de depurar el efecto de la inflación. Por ejemplo, considerando la medida en términos reales, es decir, el PIB real y no el PIB nominal. Entonces, esto sería una síntesis de toda la interrelación de conceptos más relevantes del módulo 3. Veamos ahora, uno por uno, algunas ideas que son muy fuertes, que presentan estas interrelaciones y que no hay que dejarlas de tener presente al momento de realizar las actividades prácticas. La primera de estas ideas básicas:
el PIB considerado como una medida de la riqueza del país o de la economía que nosotros estemos considerando. Acá esto es muy importante, desde el punto de vista económico, la riqueza no es en sí la cantidad de dinero, billetes, eso no nos está diciendo en sí qué tan rica es una economía, pero sí su capacidad para producir, su capacidad para transformar insumos en bienes, y esto es lo que le va a dar la dinámica que a nosotros nos permite decir si este país ha generado más riqueza en el tiempo. ¿Sí? Acuérdense que esto, que lo volvemos a traer en este módulo, ya era una idea que le presentamos como uno de los principios básicos de la economía, y vuelve porque es algo suficientemente importante para seguir insistiendo con esto y que nos permita a nosotros decir, uy, sí, esta economía está creciendo por todo lo que pudo producir, más allá de otra serie de indicadores que a veces suelen estar presentes en el análisis, pero que no son tan relevantes. Una segunda de estas ideas o principios importantes de este módulo se refiere a esta distinción entre PBI nominal y PBI real, ¿sí? Cuando nosotros estamos frente a un contexto inflacionario, es decir, cuando están aumentando los precios de los distintos bienes y servicios, en general, cuando esto se da de manera generalizada, no nos olvidemos que el concepto de inflación dice que es el aumento generalizado y sostenido de todos los precios de una economía. Cuando estamos en presencia de ese tipo de fenómenos, es muy importante considerar que la medida del PBI nominal, es decir, aquella que toma en cuenta los precios del momento actual, del momento que se está considerando, no suele ser buena, no suele aportarnos información interesante para comparar. Sí, en cambio, la medida construida a partir de los precios de un cierto año base, dejados fijos, y que es la medida del PBI real. Ya lo vamos a volver a esto en el ejercicio, pero lo traigo porque es una idea importante que tiene que estar perfectamente comprendida para avanzar en este módulo. Otra de las ideas importantes, el modelo de oferta y de demanda agregada y cómo se puede aplicar en el análisis macroeconómico. Nosotros podemos simplificar todo lo que pasa en una economía observando, por una parte, todos aquellos componentes que determinan la demanda de bienes y servicios. Lo que consumen las familias, que es el componente más importante de la demanda agregada, lo que demandan las empresas como factores productivos, las máquinas, los equipos, etcétera, la inversión, lo que gasta el gobierno, todos aquellos desembolsos que va haciendo el gobierno para el desempeño de sus funciones. Esto es otro componente importante de la demanda agregada. Y por último, aquella demanda que se genera en el resto del mundo de los bienes que se producen localmente, que le llamamos las exportaciones netas, porque esas exportaciones, es decir, los bienes que exportamos al resto del mundo, les restamos lo que nosotros importamos del resto del mundo. Entonces, confrontar por un lado esta demanda y por otro la oferta agregada, que sintetiza la oferta de todas las empresas en la economía, nos permite analizar rápidamente qué consecuencias puede haber en el nivel de producción y en el nivel general de precios ante alteraciones en algunos de los sectores macroeconómicos, en alguna de las variables relevantes, y entonces así ser capaces de prever los efectos que pueden ocurrir. ¿Cómo nos va a servir este modelo? Y bueno, los desplazamientos que vamos nosotros a anticipar, ya sea en la oferta agregada o en la demanda agregada, ya sean aumentos, que siempre son desplazamientos a la derecha de estas funciones, o disminuciones, que son desplazamientos a la izquierda de cualquiera de estas funciones, van a ir determinando cambios en lo que nosotros denominamos el equilibrio macroeconómico. ¿Cuál es el nuevo par nivel general de precios, cantidad agregada de equilibrio? ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve justamente el modelo de oferta y demanda agregada. Ahora, refrescados todos estos conceptos del módulo 3, vamos a presentar la situación problemática, a partir de lo cual vamos a hacer aplicación y práctica con ejercicios concretos. Bueno, de nuevo, seguimos trabajando para la empresa El Cafecito, que ahora se ha puesto a pensar en nuevas inversiones. Están evaluando la posibilidad de hacer nuevos desembolsos y en función de eso nos quieren pedir asesoramiento, pero ahora sí acerca de qué estamos viendo en el contexto externo. Dicen, bueno, hay cierta incertidumbre en el cual va a desarrollarse el resultado de la inversión que yo haga, entonces quiero estar lo más seguro posible, y nos preguntan acerca de la evolución
de ciertas magnitudes macroeconómicas en los periodos recientes. Siempre uno tiene información de lo que pasó para tratar de anticipar a lo que se viene. Entonces lo que nos van a pedir en primer lugar es algo de análisis de lo que pasó en los últimos periodos. Y en función de eso, si los resultados o si el análisis da una idea de que es favorable, bueno, van a estar dispuestos a hacer la inversión y por supuesto en caso contrario no. Acá lo que nos piden es dar alguna idea de cuál es la marcha de la economía en los últimos periodos, ver qué pasó sobre todo con el nivel de actividad y qué es lo que pasó y podría estar pasando con la inflación, ¿sí? Consideramos acá como punto de partida los 3 años previos. Y veamos las actividades que se nos piden. La actividad 1 dice, en base a los siguientes datos, calcular el PIB nominal para cada año. Fíjense qué datos nos dan. Nos dan datos para el año 2008, 2009 y 2010, años hipotéticos que trabajamos acá de referencia, y precios que tomamos, precios para un bien de inversión que agrupa abstractamente a todos los bienes de inversión que a nosotros nos interesa, y después el precio de bien de consumo. Una economía muy simple, nos imaginemos, para que ustedes puedan analizarlo. Una economía real tendría millones de ítems distintos en cada uno de estos tipos de bienes industriales o bienes de consumo. Y también nos dan información de las cantidades que se produjeron en la economía en esos años. Fíjense las cantidades que se produjeron del bien industrial y del bien de consumo. Con esa información, lo primero que nos piden es completar la tabla con el valor del PIB nominal de cada uno de estos 3 años. Recuerden, cuando hagan este cálculo, que esto implica tener en cuenta los precios corrientes de cada año y, por supuesto, sus cantidades producidas. Lo segundo que nos piden, en base a la misma información que les presenté en la tabla anterior, calcular el PIB real, tomando como referencia los precios del año base 2008 y determinar cuánto vale el deflactor del PIB, ¿sí? Entonces ahí vamos a completar esta tabla, de nuevo insisto, con los datos de referencia del ejercicio, y tomamos para cada uno de estos 3 años, copiamos el valor del PIB nominal, calculamos el PIB real con base en el año 2008 y en base a estas 2 cifras vamos a obtener el deflactor. Por eso hemos hecho esta disposición de la tabla. Y la actividad 3 que nos pide es interpretar los resultados que obtuvimos antes. Como pistas o como referencias les hago algunas preguntas de qué es lo que nos interesaría saber. ¿Qué se puede decir acerca de la evolución del nivel general de precios en ese periodo? ¿Y qué se puede decir de la evolución del nivel de actividad, es decir, de la producción agregada de toda la economía, por supuesto medida a través del PIB? ¿Qué conclusiones sacarían de eso? ¿Sí? Ahora vamos a formarnos en grupo nuevamente. Ustedes ya conocen bastante la dinámica con la que trabajamos estas clases de aplicación. Grupos de no más de 5 alumnos por grupo. Trabajan en el tiempo estipulado, obtienen las respuestas de todo esto, las esbozan para poder sobre todo controlar con los resultados que vamos a presentar y la manera en que fueron calculados. Y estén atentos a esta última interpretación, que sería bueno que ustedes ya la vayan redactando, vayan haciendo una especie de mini informe de resultado de estos datos.
Bueno, vamos a retomar ahora con las resoluciones. Esperemos que hayan podido resolverlos. Acá lo más importante es que hayan obtenido buenas estrategias para resolver cada una de las propuestas que nosotros les dimos como actividad. A lo mejor no hayan llegado con todos los cálculos, pero lo más importante es que hayan tenido estrategias correctas teniendo en cuenta el concepto. Volvemos a la situación. Acá nos pidieron que hagamos una serie de análisis, en principio cuantitativo y después cualitativo, para la toma de decisiones, ¿sí? No olvidemos esto, que es lo que nos aboca. Estamos detrás de una respuesta para alguien que quiere saber qué es lo que está pasando con la economía para ver si realiza o no realiza cierta inversión. Los datos básicos que nosotros teníamos para la resolución 1 tenían que ver con 3 periodos, el año 2008, el año 2009 y el 2010. Habíamos dicho que disponíamos de información de precios y cantidades para 2 tipos de bienes en la economía muy simplificada, donde había un bien industrial y un bien de consumo. Fíjense los precios. El bien industrial en el año 2008 cuesta 2, en el 2009 2,5 y en el año 2010 3. El bien de consumo cuesta 3 pesos en el 2008, 3,7 en el 2009 y 4 en el 2010. Antes que nada, ya vamos visualizando que evidentemente hay un fenómeno de aumento generalizado de precios. ¿Por qué decimos generalizado? Porque estos son todos los bienes de la economía y van aumentando los precios a través del tiempo. Entonces esto seguramente se va a ver reflejado luego en las conclusiones que vayamos sacando. ¿Qué pasa con las cantidades producidas en esta economía? En el año 2008 se producían 200 unidades del bien industrial, en el año 2009 200 unidades también y en el año 2010 220. En el caso del bien de consumo, la cantidad del año 2008 es 300, la cantidad del año 2009 es 250 y se produjeron 300 unidades en el año 2010. ¿Qué tenemos que ir viendo? Piensen que del año 2009 al 2008 no ha aumentado mucho la producción. Ya vayamos analizando. ¿Por qué? Porque uno de los bienes permanece igual y el otro cayó, entonces la producción en sí no aumentó. Pero veamos qué información que nos proporciona el PBI nominal. Recordemos que el PBI nominal se construye considerando los precios y las cantidades de cada uno de los bienes producidos para cada año, y en cada año vamos a tomar los precios que correspondan a ese periodo. Revisemos para el primer año. ¿Cómo obtenemos el PBI nominal? Bueno, sumamos la multiplicación del precio del bien industrial, que es 2, multiplicado por la cantidad que se produjo de ese bien, que es 200. Eso nos da 400. Y además sumamos el producto del precio del bien de consumo, que es 3, por la cantidad del bien de consumo, que es 300. Eso nos da 900. En definitiva, el valor del PIB nominal de ese año son 1.300 pesos. ¿Cómo hacemos para los demás años? Algo análogo. Para el PIB PIB nominal del 2009 multiplicamos 2,5 multiplicado por 200 y a eso le sumamos 3,7 multiplicado por 250. Una vez que realicen ese cálculo, el resultado que obtienen es 1.425 pesos, el PIB nominal, es decir, el valor de lo que se produjo en el año 2009, valorizado a los precios del 2009, es 1.425. Es más alto que el PIB del año 2008, por supuesto nominal. ¿Qué pasa en el año 2010? Bueno, los precios son un poquito más altos, las cantidades aumentan, entonces ¿cómo se va a calcular? Va a ser 3 multiplicado por 220 y a eso le sumamos 4 multiplicado por 300. Esto nos da un PIB nominal de 1.860. Acá ya tenemos esta primera información de la resolución 1. ¿Cuál sería la conclusión que alguien se vería tentado a obtener con estos datos? Esta economía está creciendo, fíjense, el valor de lo que se produce crece consistentemente a lo largo del tiempo. Si nosotros nos quedáramos con esa respuesta, probablemente le haríamos invertir mal el dinero a la empresa del cafecito, porque no estamos considerando acá que parte de este aumento del PIB nominal se debe al crecimiento en los precios y a lo mejor no que aumentaron tanto las cantidades producidas
con respecto al primer año, el año de comparación. Entonces ahí hay que tener cuidado y ahí es donde surge la necesidad de calcular el PIB real. Veamos ahora cómo lo haríamos con estos datos. Fíjense que tenemos de nuevo los datos originales, es decir, los precios del bien industrial, los precios del bien de consumo, las cantidades del bien industrial y las cantidades del bien de consumo. Estos datos no se han modificado, son los mismos que ustedes conocen del ejercicio original. Pero con esto le vamos a agregar en el cálculo algo que no veníamos haciendo, que era considerar los precios de un año base. El PIB nominal lo dejamos como dato, pero es un resultado de la aplicación de resolución 1. Bueno, vamos a calcular el PIB real. El PIB real del año 2008 nos da 1.300. ¿Por qué? Porque es igual al PIB nominal de ese año. Y porque para un cierto año, que es el año base, los precios son idénticos a los que se tomarían para calcular el PIB nominal. Entonces haríamos el mismo cálculo. 2 por 200 más 3 por 300 también nos da 1.300, el cálculo del PIB real del año base, ¿sí? En el año 2008. Bueno, veamos otro año donde sí cambien un poquito las condiciones. En el año 2009, para calcular el PIB real, ¿qué es lo que hacemos? Mantenemos congelados los precios del año base. Entonces, en el cálculo que ustedes pueden ver en el extremo inferior de la diapositiva, vemos que obtenemos el PIB real multiplicando 2, que era el precio del año 2008, por 200, que es la producción del 2009, del bien industrial, más 3, que es el precio del bien de consumo del año base, por 250, que es la producción del bien de consumo, pero del año 2009. Ese resultado nos da 1.150. Fíjense que acá sí hay una reducción en el valor del PIB con respecto al año 2008. ¿Por qué esto? Porque si nosotros neutralizamos el cambio de precios, la producción agregada es más chica que la que hubo el año anterior, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Recién ahí nosotros vamos a poder sacar alguna conclusión de qué es lo que pasó en esta economía, ¿sí? Entonces, ese es un primer aporte importante que da recién el PIB real y que no lo podíamos deducir a partir del análisis del PIB nominal. Bueno, sigamos. ¿Cómo calculamos entonces, ya con esta información, el PIB real del año 2010? Vamos a tomar de referencia los precios del año base, que es el 2008. Entonces ahí vamos a decir 2 por 220, eso me da 440, más 3 por 300, eso me da 900. La suma de eso me va a dar 1.340. Ese es el valor del PIB real del año 2010. Y ahora fíjense, tenemos ya los resultados de la fila del PIB nominal y del PIB real. A partir de estos datos vamos a poder calcular qué es lo que ocurre con el deflactor. El deflactor es la medida de cuánta inflación hubo en los precios del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque vamos a tomar un cociente entre el PIB nominal de ese año dividido el PIB real de ese año multiplicado por 100 para hacer más fácil el número que quede representado. Y vemos que nos da. Fíjense, en el año base nos da 1.300 dividido 1.300 por 100 nos da 100, naturalmente. Siempre el deflactor para el año base nos tiene que dar 100. Eso es un buen control de que han hecho bien los cálculos. Y veamos qué pasa con los demás años. En el año 2009 tenemos un deflactor que recordemos que se calcula dividiendo el PIB nominal en el real, en este caso 1.425 dividido 1.150, y ese resultado por supuesto lo multiplicamos por 100, que nos da 123,9. Y después calculemos el deflactor para el año 2010. En este caso vamos a dividir 1.860, que es el PIB nominal del 2010, dividido 1.340, que es el PIB real, con base en el año 2008. Y todo ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Y esto nos da un deflactor de 138,8. ¿Cómo leemos esos resultados del deflactor? Bueno, esos resultados, cuando nosotros le restamos 100, nos dice cuál es el porcentaje de aumento de precios con respecto al año base. Entonces, por ejemplo,
Si yo quiero ver cuál es el porcentaje de aumento de precios a nivel general del año 2009 con respecto al año base, tomo el valor del deflactor que me dio 123,9 y le resto 100. Me da 23,9. Bueno, hubo un 23,9% de aumento en los precios respecto del año base. ¿Y qué pasó en el 2010? En el 2010 el deflactor fue 138,8. Le resto 100, me da 38,8. Hubo un 38,8% de aumento de los precios en el 2010 respecto del 2008. ¿Sí? Y este deflactor, a su vez, como que va captando las ponderaciones que surgen de la cantidad que se produce de cada tipo de bien. Entonces, desde ahí es muy interesante. Siempre que el deflactor me dé un número mayor que 100, esto quiere decir que hubo inflación en el periodo. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que tener cuidado en interpretar el PIB nominal, porque me puede dar cualquier resultado. Puedo llegar a tomar una decisión errónea o dar una recomendación equivocada. Entonces, en función de eso, si el deflactor me da más de 100, también voy a mirar con mucha alerta los resultados del PIB nominal. En el único caso que lo podría usar es si realmente, sistemáticamente, el valor del deflactor me da muy próximo a 100 en todos los periodos. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que la verdad que puede haber algún movimiento en los precios, pero que no afecta casi a la comparabilidad de mis resultados porque prácticamente no hubo una manifestación importante de inflación. Bueno, pasemos a la resolución 3, que era lo que nos faltaba. Acá de alguna manera estamos frente a lo más interesante del ejercicio, ¿sí? Fíjense, nos daba como pistas dos elementos a analizar. Por una parte, qué es lo que había pasado con los precios y por otra parte, qué es lo que había pasado con el nivel de actividad. En cuanto a los precios, lo que nosotros pudimos observar es que sistemáticamente en el periodo considerado los precios estuvieron creciendo. ¿A qué ritmo? Y bueno, al principio crecieron mucho, en el 2009 contra el 2010, y después el aumento fue como más atenuado, pero siguieron creciendo. Cuando yo veo valores elevados en los precios, lo primero que me cuestiono es, ¿podré utilizar realmente el PIB nominal como medida? Y bueno, acá ya voy teniendo una respuesta. No conviene utilizar el PIB nominal como una buena descripción de lo que pasó con el nivel de actividad, porque realmente me podría estar equivocando. Veamos los números que yo tengo para reportar. Fíjense, si yo hubiera utilizado los datos del PIB nominal para hacer mi análisis, ¿qué es lo que hubiera dicho? Esta economía va creciendo. En el 2008 tiene un PIB de 1.300, en el 2009 de 1.425, en el 2010 de 1.860. Y yo supondría que esta es una economía que crece y fíjense aparte, a un ritmo muy acelerado. Entonces, si me quedo con eso, recomiendo sí hacer la inversión. Esta es una economía que está en auge, etc. Pero cuando yo considero lo que pasó con el nivel de precios, ¿sí? Que las señales que me va dando el deflactor, digo, no, cuidado, acá lo que hay que analizar es el PIB real, porque evidentemente va a haber un margen considerable de distancia entre lo que refleja el PIB real, que ya incorporó el problema de la inflación en su análisis porque congela los precios en los niveles del año base. Y entonces, si yo analizo el PIB real, ¿qué es lo que empiezo a decir? Bueno, cuidado. En el 2008 el producto, el valor de lo que producía esta economía era 1.300 pesos. En el año siguiente, ¿sí? Con precios constantes, con precios fijos, es decir, analizando el PIB real, el nivel de actividad de la economía bajó porque ahora se producen 1.150. Esto es una señal de alerta. Bueno, después en el año 2010 creció, y no solo creció con respecto al 2009, que era una base baja, sino que también produjo más que en el año 2008. Es decir, que ahí recién se estaría recuperando la economía en la senda de crecimiento. No sabemos cuánto va a durar. También esa es una limitación importante que tienen los análisis. Uno siempre puede dar algo vinculado a tendencia, a relaciones que pasen, que uno suponga que van a seguir dándose como relación. Pero este análisis no permite nunca dar con certeza resultados hacia futuro, ¿sí? Siempre lo que posibilita es tener una muy buena descripción de lo que pasó y algunas hipótesis de qué es lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Pero hay que ser muy,
muy prolijo con esto. Repasemos entonces un poquito la estrategia que utilizamos en esta resolución de ejercicios de actividades. En primer lugar, hicimos el cálculo del PIB nominal, tener una cierta idea de la magnitud de qué es lo que está pasando con la evolución de esa economía. En segundo lugar, calculamos el PIB real con precios del año base, ¿sí? Ya desde ahí empezamos a sospechar que había un problema, una distorsión grande. ¿Por qué? Porque se distanciaban mucho el PIB real y el PIB nominal en los años 2009 y 2010. Y lo confirmamos analizando el deflactor. Efectivamente, el deflactor nos indica que hay un proceso inflacionario marcado basado en los precios de los bienes que estamos considerando. Entonces, hay que prestarle mucha atención al PIB real y no hacia el nominal, ¿sí? Entonces, esto nos sirve después en la resolución 3 para decir, bueno, cuáles son las conclusiones que nosotros sacamos acerca de lo que está pasando en esta economía. Bueno, con esto terminamos la parte de desarrollo abierto y vamos a empezar a mirar un poquito algunos ejercicios estructurados basados en este tipo de ejercicio. No olvidemos, yo acá traje a colación nuevamente el esquema de oferta y demanda agregada, ¿sí? Ustedes van a poder ver el gráfico, esto que tanto deben haber trabajado, donde nosotros tenemos en el eje vertical el nivel general de precios, ¿sí? Lo que de alguna forma lo que está más próximo a lo que pasa con la inflación. Y en el eje horizontal tenemos la cantidad agregada, la cantidad de todos los bienes y servicios que se producen y consumen en la economía. La demanda agregada, recuerden que tiene pendiente negativa. Ustedes recordarán las causas, con cuáles son los efectos que está asociada a esta pendiente. Y la oferta agregada, que tiene pendiente positiva, justamente porque en este caso estamos en un análisis de corto plazo. Y las empresas, de hecho, de alguna manera en el corto plazo sí aceptan esta relación entre precios, nivel general de precios y cantidades que ofrezcan. No así en el largo plazo, donde la verdad que de lo único que va a depender la reacción de la oferta va a ser de la cantidad de recursos que se dispongan. Veamos las preguntas. ¿Qué nos sugiere? La primera dice, ¿de qué situación se derivan el nivel de precios y la cantidad producida de equilibrio? Bueno, acá veamos cada una de las opciones y después empezamos a descartar. La primera opción dice de la oferta agregada que enfrenta el país en la actualidad. La B dice de la demanda agregada que enfrenta el país en la actualidad. La C, de considerar la producción óptima del país. La D, de igualar las funciones de oferta agregada y demanda agregada en la representación de la economía del país. Y la E, del máximo PIB anual analizado. Bueno, vamos a ir descartando un poquito. A ver, la situación de equilibrio macroeconómico depende de la oferta agregada que enfrenta. Sí, en parte. Entonces esta no es una respuesta completa. ¿Depende de la demanda agregada? Sí, en parte. Tampoco es una respuesta completa. ¿Depende de considerar la producción óptima del país? Y no, porque en principio el nivel va a ser vinculado con lo realizado, con lo que tiene que ver con esa realidad, no del óptimo, de lo que podría llegar a ser. La D dice de igualar las funciones de oferta y demanda agregada en la representación de la economía del país. Sí, de hecho, el equilibrio depende de eso, del lugar donde se cortan ambas funciones. Y por supuesto, entonces ya descartamos la opción E que decía del máximo PIB anual analizado. Pasemos al segundo ejercicio estructurado. Acá dice, si disminuye la inversión por una caída en la confianza de los empresarios, de todos los empresarios del país, ¿se espera qué? A ver, ninguna de las otras sea correcta, vamos a tener que recorrerlas para ver si podemos aceptar esa opción o no. Se espera que el nivel de precios aumente y la cantidad agregada disminuya. Se espera que el nivel de precios de equilibrio disminuya y la cantidad agregada aumente. Se espera que el nivel de precios de equilibrio disminuya y la cantidad agregada disminuya, o que el nivel de precios de equilibrio aumente y la cantidad agregada aumente. Bueno, fíjense que estas cuatro opciones abarcan todas las combinaciones lógicas que podrían darse entre los cambios en el nivel de precio y los cambios en la cantidad agregada. Ahora bien, solo una de estas es la correcta. Veamos qué pasaría. Si disminuye la inversión de manera autónoma, es decir, porque no
cambia ninguna otra cosa, ¿qué función se desplaza? La demanda agregada. Se desplaza a la izquierda porque es una disminución. Entonces, ¿qué va a pasar con el equilibrio? La oferta agregada sigue igual, la demanda es más baja. Y bueno, el nuevo equilibrio se va a producir con un nivel general de precios más reducido y con una cantidad de equilibrio más reducida. Piensen que es lógico. Cuando disminuyen las intenciones de gastar de cualquiera de los sectores, que se ve traducido en una disminución de la demanda, esto implica que hay menos presión sobre los precios y que por lo tanto también se produce y se comercializa menos, que es lo mismo que nosotros podemos obtener del gráfico de oferta y demanda. Veamos la tercera aplicación. Acá nos pregunta el ejercicio acerca de qué indicador utiliza para analizar la evolución de los precios de la producción del país. Y veamos las opciones que nos dan. La primera opción dice todas en conjunto son correctas. Acá habría que ver entonces si alguna de las otras es incorrecta, entonces nunca podría ser esta opción. Y solo podríamos elegir la opción A si verificamos que las otras 4 sean correctas. La opción B dice índice de precios implícitos. La opción C dice deflactor del PBI. La opción D dice índice de precios al consumidor. Y la opción E, índice de la canasta familiar. Veamos cuál será. Bueno, por lo que nosotros estudiamos, el índice de precios implícitos, la verdad que no apareció mencionado en su materia, es otro indicador, pero si ustedes no lo tienen mencionado, no lo tienen presentado, no va a estar, no puede ser la respuesta a esto cuando esto es un concepto que ustedes sí vienen analizando. A ver, el deflactor del PBI, sí, efectivamente, este ha sido el indicador que nosotros hemos presentado como medida para prever cuál va a ser la evolución de los precios de la producción del país. ¿Por qué no hubiéramos elegido ni la opción D ni la E? Es decir, el índice de precios al consumidor y el índice de la canasta familiar. Justamente estos dos precios hacen referencia a lo que pasa con la inflación que viven las familias, el consumidor. Pero esta no tiene que ver con los precios de lo que se produjo en el país, que es la que verdaderamente nos interesa en este caso. Entonces, para considerar eso, descartamos estas dos opciones porque, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, de hecho, sí mide o sí tiene capacidad para medir qué es lo que pasa con la evolución de los precios en la economía, pero no la referida a los precios de lo producido por la economía, sí a los precios de lo consumido, a los precios de lo comprado por las familias y los individuos. Entonces es muy importante separar esto. Existen diferentes medidas de lo que está pasando con el nivel general de precios. Ahora bien, si yo estoy midiendo algo que tenga que ver con la producción, voy a privilegiar al deflactor del PBI porque justamente lo que mide es qué es lo que pasó con los precios de lo que está considerado en el valor de lo producido por el país. Si yo estoy analizando la inflación, llamémosle de bolsillo de la familia, cómo se deterioró el poder adquisitivo de la gente, cuál es el costo de una canasta mínima, cuál es por ejemplo, el umbral mínimo de cuánto tiene que ganar una familia para ser considerada pobre, no pobre, etcétera, de acuerdo a las medidas estándar, ahí sí voy a tener en cuenta el índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque ese sí mide una canasta de lo que se consume y se van relevando precios de todo aquello que se consume, ¿sí? Entonces, fíjense, todos estos temas que se articulan en este módulo están relacionados y tienen un sentido. Número 1, ver cómo se mide la riqueza, tratar de que esa medida de la riqueza sea lo más depurada posible de cambios puramente inflacionarios. Entonces eso estamos tratando de netearlos y por eso trabajamos con esta estrategia de calcular el PBI real y no analizar el nominal. Entonces de ahí surge esta medida del deflactor del PBI, ¿sí? De tratar de tener un indicador que nos permita ver cuánta inflación hubo en esa medida. Por otra parte, en este módulo se trabaja intensivamente con todos los temas que pueden resolverse a través de la manipulación, del uso del modelo de demanda y oferta agregada.
Entonces ahí es muy importante que ustedes manejen bien la gráfica, manejen bien los desplazamientos y vayan viendo cómo se construye un nuevo equilibrio. Como ventaja, desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista gráfico, no presenta una diferencia relevante con los modelos de oferta y demanda que hemos visto en la micro. Sí, la diferencia es fuertemente conceptual. Entonces, bueno, esto sería un aspecto a tener en cuenta. Y, bueno, considerar que no pueden dejar de articular lo que van viendo en el teórico con estos ejercicios de aplicación y después la culminación de los trabajos prácticos. Con estos temas nosotros cerramos este bloque de aplicación que tiene el módulo 3 y bueno, y recién vamos a continuar con estos temas en una futura exposición.